Hay que aprender a tener conversaciones difíciles desde el principio. Este es un negociazo. El founder estadounidense es un founder que piensa en el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos? O sea, si te vas a tirar de un paracaídas, pues no te tires de un edificio de 4 pisos. Si vas a aprender con sudor y lágrimas, pues hazlo en grande. Grande. No, el solo hecho de que puedas estar en la posición de hacer una pregunta ya te da una ventaja. Que lo peor que puede pasar es que te conviertas en tremendo manager o algo por el estilo. Ese creo que es uno de los retos más grandes. Pues hombre, si vas a jugar un juego tan extremo como el emprendimiento en startups, pues juégalo all in. Pero hay muchos problemas que se necesitan resolver a nivel global. Es como el deporte extremo del emprendimiento, ¿sí? Hay gente que corre y hay gente que se tira en paracaídas. Sí. Los de las startups son los que nos tiramos en paracaídas. El día que no se te abra... Este episodio es patrocinado por iOS Offices, la comunidad de negocios más grande de México. Oficinas privadas, cowork híbrido y salas de juntas ideales para conectar e innovar. Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Donde desafiamos lo convencional. Prepárate para escuchar a las mentes más innovadoras y desafiantes de nuestros tiempos. ¿Listos para cambiar las reglas del juego? Comenzamos. ¡Hey, Juan Camilo! Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Oye, no sé si decirte bienvenido a México, si decirte bienvenido al programa, si decirte bienvenido al podcast, a todo. Todas las anteriores. Sí, ya sé. Oye, para los que no lo conozcan, Juan Camilo es fundador de Figuro. Está disrumpiendo la industria de seguros y de acceso a salud no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y hoy viene justo eso, a romper las reglas del juego, de la industria de la salud y del emprendimiento en Latinoamérica. Muchas gracias y qué gusto tenerte por acá. A ti, Rulo, por la invitación y feliz de, además, ya ser parte de esta comunidad. Sí, y para toda la vida. Además. Maravilloso. Mejor aún. Oye, ¿cómo empezaste tu emprendimiento? Y aparte, una de las industrias que pudiera ser considerada de las más tradicionales porque está dominada por empresas que llevan ahí 50, 80, 100 años. Tal cual, yo creo que incluso por eso mismo, esto lo empezamos en 2020, finales de 2021. Había conocido a una de mis co-founders, a Matilde, que es la COO, y yo había sido consultor de Sura y Bolívar, que son dos de las aseguradoras más grandes de Colombia, y había viajado por todo Colombia dictando talleres y dando asesorías uno a uno con asesores de seguros. Y la reflexión que me quedaba siempre era, este es un negociazo, económicamente hablando, les puede ir muy bien, pero es una vida muy manual. Los procesos son difíciles, mucho papel, los procesos son largos, crecer una cartera de clientes es difícil. Y ya había hecho cosas en tecnología, ya había hecho una startup antes y dije, este es el entorno perfecto para montar una startup. Matilde había había dirigido equipos de auditoría financiera para 18 aseguradoras en Europa, entonces conocía también las aseguradoras desde adentro y me decía, no son solo los asesores, las aseguradoras también son iguales. Entonces dijimos, ok. Después conocimos a Carlos, que es mexicano y es nuestro CTO, y Carlos había vendido mucha tecnología y mucha infraestructura de machine learning a corporativos y bancos, fintechs y algunas aseguradoras en México. Entonces conocíamos la industria desde 3 puntos de vista muy distintos, pero los 3 coincidimos en que uno de los principales problemas de la industria era acceso a seguros. Es decir, chévere crear nuevos productos de seguros, pero ya hay productos muy buenos. ¿Cómo hacemos que más gente pueda acceder a ellos y que la inclusión financiera en la TAM no sea solo desde el crédito, que puede crear problemas, sino desde la protección, que puede crear muchas más oportunidades? Y bueno, el resto ya lo iremos hablando, pero el resto ya llevamos 2 años y medio dándole. Oye, ¿cómo fue emprender? Porque de 2021, que llevábamos un año de la pandemia, o sea, todavía no acababa. Todavía no ¿Cómo acababa. fue emprender durante la pandemia? Yo creo que además estuvo interesante porque tuvimos la oportunidad de pasar por Startup Chile también en medio de la pandemia, y Chile era uno de los países más estrictos en ese sentido. Entonces todo era completamente virtual y en una industria en donde todo era muy presencial. Entonces fue muy interesante y yo creo que al final eso ayudó mucho porque nos montamos en medio de una ola
en la que los mismos agentes estaban aprendiendo a digitalizar sus relaciones con clientes. Es decir, venían de 20 años, 30 años de visitarlos, de tomar café con los Yo me clientes. los imagino con una carpeta. Más o menos un anotando, maletincito, haciendo un checklist, tal abriendo el cual, maletín, llenándole claro. el formulario ahí al cliente, ¿sí? Y ahora todo era en WhatsApp, por correo electrónico, etcétera. Entonces estaban medio forzados a hacer esta transición y ahí es donde creo que nos montamos. Primero nosotros, incluso también como asesores, porque empezamos como un asesor de seguros digital y luego transicionamos a ser nosotros los habilitadores que les dábamos nuestra tecnología al resto de asesores en América Latina. Entonces, creo que fue un buen momento, difícil, pero fue un buen momento porque al final coincide con una necesidad del mercado de llevamos haciendo esto 20 años en papel y lápiz y de frente y es hora de hacerlo digitalmente. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está el... Y yo fíjate que hablando, o sea, yo creo que son esas cosas como dicen, ¿no? Como adulting. No te das cuenta que necesitas un seguro y luego creo que la gente en su gran mayoría no dimensiona cuántas aseguradoras hay, cuántos millones de personas están aseguradas en Latinoamérica. Eso es un problema, digamos, no son muchas. Normalmente esto se mide, la penetración de seguros se mide como un porcentaje del Producto Interno Bruto. Okay. Y hoy el promedio de nuestros países está alrededor de un 3%, que es muy bajo. Un nivel medio o medianamente suficiente podría estar en el 7, en el 8. En países de la OECD ya está por el 9, 10. Puede ser incluso un poquito más arriba de ese 10. Y América Latina apenas va en 3. Sí. Entonces... Ese creo que es uno de los retos más grandes porque cuando tú miras la brecha de protección, que es todas las cosas que deberían estar aseguradas y las personas que deberían estar aseguradas y no lo están, es prácticamente todo el tamaño del mercado que hay. Hoy podría duplicarse y un poco más si cerráramos esa brecha. Nuestra hipótesis fue, eso no se hace necesariamente creando más seguros, que es como decir que la inclusión desde el crédito se hace creando más tarjetas de crédito, ¿sí? Sino cerrando esa brecha de acceso que hay, porque o hay asesores que no pueden crecer, por ejemplo, y entonces no pueden ir más allá de su barrio, su red, su ciudad, y se quedan ahí, porque crecer es muy difícil. Y ahí es donde la tecnología entra a jugar un papel interesante. Es decir, ¿qué pasa si con tecnología dejas de ser el asesor en Monterrey y ahora puedes ser un asesor de México? ¿O qué pasa si en vez de estar solo en Oaxaca, puedes llegar hasta San Martín Tilcajete a vender seguros gracias a la tecnología sin perder la humanidad, sin perder el contacto del asesor? En eso estamos. Sí, no, hombre, y felicidades porque... hemos visto su crecimiento en los últimos años, están creciendo enormemente. ¿Cuántos montos tienen de pólizas ahorita? Bueno, ahí voy a hacer ahí como el spoiler. Nosotros llegamos a tener $2 millones en pólizas y los construimos en un periodo de tiempo de 18 meses. Para hacerte una idea, en Colombia, solo en Colombia al principio, para hacerte una idea, el top 10% de asesores de seguros en Colombia se demoró 18 años en poder tener una cartera de $2 millones. Y nosotros hicimos en 18 meses. Entonces, lo que probamos al principio, siendo nosotros el asesor de seguros, fue que el problema no era que no hubiera tecnología en la industria. El problema es que la que hay actualmente no se está usando, o más bien no es la tecnología correcta o la más eficiente. Cuando nos dimos cuenta de eso, lo que dijimos fue, ¿qué pasa si en lugar de competir con otros asesores de seguros, hay 300,000 asesores en América Latina que manejan unos 600 millones de pólizas más o menos? ¿Qué pasa si en vez de competir con estos asesores de seguros, les damos la misma tecnología que nos permitió crecer de esa manera para que puedan crecer de esa manera? Y si 300,000 asesores pueden crecer de esa manera, pues podemos cerrar la brecha de protección y eso lo único que significa es más mercado para y todo el mundo gana, ¿no? Y todo el mundo gana. Las aseguradoras tienen más clientes, los agentes venden mucho más, y las personas tienen impacto. Exactamente. Las personas a final protegen su vida y sus finanzas y su patrimonio y todo lo que van construyendo. Es un poco, a mí me gusta mucho esta idea de pensar como de, no sé si aquí en México, ¿Quién quiere ser millonario? Fue un programa tan exitoso como lo fue en Colombia. Creo que fue con... Bueno, sí. Y ¿Quién quiere ser millonario? Tenía este tema de te hacen ciertas preguntas hasta llegar a ciertos niveles, después de los cuales, si respondías mal,
te ibas con el seguro que acabas de tener. O sea, si llegabas a, voy a decirlo en pesos colombianos, 10 millones de pesos colombianos, $2,000. Si respondías al siguiente mal, te ibas con $2,000. Sí. Y yo tengo esta idea de que el seguro al final es eso. Es como más allá de todo lo que puedes hacer con los seguros, es una oportunidad de, te ha costado mucho construir todo lo que has construido hasta hoy en tu vida. Pues qué bueno que si sigues jugando el juego de la vida y una cosa desafortunada pasa, no te tengas que devolver a la casilla de arranque, de inicio, donde estabas hace 20 años, sino que te devuelvas a la última casilla, hace 2 años, y desde ahí puedas volver a construir lo que has hecho en estos 2 años. Sí, es una gran analogía. Fíjate, mi papá me inculcó el tema de los seguros. Me decía, mira, los seguros tú lo tienes que ver como algo que pagas esperando nunca usar. Nunca usarlo. O sea, ojalá y nunca lo tengas, pero hay que tenerlo, ¿no? Y es interesante porque hay cosas que tú dices, bueno, si es tu vida, pues tú decides si lo pagas o no, ya está en ti. El día de mañana tal vez te hubiera gustado tenerlo, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema vehicular, ¿no? Que a mí se me hace muy bien países donde han pasado leyes donde obligan a si quieres tener un coche y lo vas a mover, tienes que tener un seguro. Pero tú decides si sigues con el coche o no, pero si afectas el coche de alguien más y no lo puedes pagar, entonces empieza a crear un caos. Entonces el seguro también te cuida a ti y ayuda a cuidar a las sociedades. Ese es un reto muy grande que hay, porque en Colombia, por ejemplo, existe este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, pero es un seguro que cubre daños a terceros, pero daños físicos a personas. Yo creo también, soy de la corriente de lo que debería haber es un seguro obligatorio que cubra tanto daños físicos como daños materiales. Tú verás, o sea, hay un nivel mínimo de protección que debes tener, pero todo el mundo debería tener seguro, o sea, por lo menos en cosas como autos, ¿sí? A mí me encantaría después que pudiera ser además seguro de vida y seguro de salud y que tengas como un combo. A veces la gente piensa mucho en cuál es el combo de inversión y de crédito mínimo que tengo que tener. Entonces, una tarjeta de crédito, un crédito de vivienda y además tengo que tener una cuenta de ahorros y una cuenta para la pensión y de inversión. Pero nunca se piensa en ¿y cuáles son los 2 o 3 seguros mínimos que necesitas nuevamente para que si algo pasa, no tengas que jugarte tu patrimonio y todo lo que has construido? Ese es el reto yo creo que tenemos y por qué tú lo viste. Es un producto, tal vez de los pocos productos que compras esperando nunca tener que usar. Eso por sí mismo ya le da una complejidad interesante al producto del seguro. Oye, y me gustaría llevar la conversación, ahorita regresamos a la industria, pero el tema de socios. ¿Cuál ha sido así el reto más grande al que se han enfrentado los tres? Eso es una muy buena pregunta. Yo creería que tiene que ver con que los tres somos de culturas muy diferentes. Matilde es mitad francesa, mitad inglesa. Yo soy colombiano, Carlos es mexicano. Y hay muchas cosas que uno no creería que un europeo encuentra ilógicas, irrazonables ¿sí? de las culturas o de la cultura latinoamericana. Luego, el tema del lenguaje. Solo entre Colombia y México hay un montón de diferencias en el español. Claro, parce. Exactamente. Entonces, lograr crear un lenguaje común, eso es una cosa. Lograr crear una cultura nueva propia de los tres. Ahora también están todas las ventajas de ser un equipo diverso, ¿no? Y es que tienes visiones que cada uno aporta que son muy diferentes y no te quedas en una sola geografía, en una sola cultura. Eso también es fascinante. Pero hay algo que yo aprendí también de mis experiencias pasadas, definitivamente, y es hay que aprender a tener conversaciones difíciles desde el principio. Cuando Carlos llegó, por ejemplo, llegó cuando ya Matilde y yo habíamos avanzado 8 meses en Figuro, un poco más de 8 meses en Figuro. Y esos son el tipo de desafíos que uno diría, ¿qué pasa cuando un socio llega tarde? Entonces le doy menos participación porque llegó tarde. En nuestro caso, por ejemplo, decidimos que los tres íbamos a ser igualmente indispensables. Y por el mismo tema, no importa que hubiera llegado tarde, llegó cuando tenía que llegar y tiene los mismos derechos que tenía Matilde o yo que llegamos desde el principio. Y me acuerdo mucho que a Carlos le hicimos la oferta de que se uniera a nosotros. Y Carlos lo primero que nos dijo es, pero vénganse a Guadalajara y vivan un mes conmigo. Y nos damos cuenta,
porque esto es como un matrimonio, Claro. nos damos cuenta esto si funciona o no funciona. Nos fuimos a Guadalajara, vivimos un mes juntos, trabajamos, rumbeamos, salimos, hicimos de todo y al cabo de un mes dijimos, bueno, ¿hay clic o no hay clic? Ujú. Bueno, hay clic. Entonces, yo sí recomiendo mucho el no tener miedo de tener conversaciones difíciles. Si no es con los socios, ¿con quién? O sea, no esperes que va a ser distinto con un empleado o con el empleado. Sí es más fácil tener conversaciones difíciles que con el socio. Con el socio es la primera persona. Exigirse mucho entre los socios sin que haya una afectación como personal o tomárselo demasiado personal y trabajar como un equipo de alto rendimiento, como si fuéramos al que le gusta el fútbol, un equipo de fútbol, al que le gusta el atletismo, un equipo de atletismo, ¿sí? Y hay momentos para celebrar, y hay momentos para correr juntos, y hay momentos para competir, y hay momentos para exigirnos entre nosotros. Yo creo que eso es de los retos más grandes que hemos vivido nosotros como equipo hasta ahora. Oye, qué padre. Fíjate qué bonito que lo dices. Una de las cosas que nosotros siempre decimos a los emprendedores es que hay dos cosas que diferencian un equipo extraordinario. Es una visión compartida y la habilidad de tener conversiones difíciles. Y normalmente cuando se asocian, miden nada más la primera. Oye, quiero hacer una InsurTech. Oye, quiero poner una FinTech. Sí. Oye, quiero poner una aceleradora. Y no miden la capacidad de tener conversiones difíciles. Y siempre va a haber conversiones difíciles. Sí, y que muchas veces conversación difícil se asocia a qué porcentaje de la empresa te llevas. Sí. Para mí, conversación difícil es poder decir, hey, esto que hiciste no es lo que yo estaba esperando. ¿Sí? Esto que hiciste puede poner en riesgo el negocio que estamos teniendo. De frente, no porque te estoy atacando, no porque te estoy diciendo que no tienes la capacidad, sino porque somos un equipo de alto rendimiento. Estamos, y sobre todo en el mundo de las startups, que yo siempre pienso que es como el deporte extremo del emprendimiento. ¿Sí? Hay gente que corre y hay gente que se tira en paracaídas. Sí, sí. Los de las startups son los que nos tiramos en paracaídas. El día que no se te abra, hasta ahí llegaste. Sí, el que corre y de pronto se cae, bueno, se raspa, se para y sigue corriendo. Pero nosotros estamos en todo o nada. Entonces, si no tienes las conversaciones verdaderamente difíciles, más allá del porcentaje, es una conversación difícil, pero las del día a día, de qué nivel te exijo en tu trabajo y cómo nos vamos exigiendo nosotros, la compañía no crece. Claro, y a final de cuentas están construyendo el mismo barco, ¿no? Si no le pones el mismo tipo de madera de un lado o de otro, se va a caer. Ajá. Y recientemente estaba teniendo una reunión y alguien me hizo ver algo que llevó mi pensamiento que yo tenía sobre las expectativas, y es lo que yo espero, a un siguiente nivel. Y me gustaría dejarlo sobre la mesa. Y me dice, mira, no es nada más un tema de expectativas, de yo espero esto, sino es un tema de acuerdos. Y la cultura que tenemos son la repetición de acuerdos que tenemos, ¿no? Un ejemplo es la puntualidad. Vamos a suponer, ¿no? Oye, alguien llega 15 minutos, 20 minutos. Oye, pero es tu socio, tiene el mismo porcentaje. No le puedes exigir. Sí, claro que le puedo exigir. Es más que a cualquier colaborador, ¿no? O sea, obviamente después de mí me tengo que exigir mucho. No es nada más un tema porque yo espero que llegues temprano, porque acordamos que la puntualidad es un valor que se vive en esta organización. O acordamos que no. O acordamos que no. Y si te levantas tarde, que hay startups que empiezan el día a las 11, está perfecto, pero es un tema de acuerdos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de acuerdo. y de comportamiento y de saber qué comportamientos normalizamos y los hacemos explícitos. Y ahí yo creo que está la magia también del asunto. Hay muchas culturas que simplemente el comportamiento se repite, pero como no se dice nada, se empieza a volver parte de esa cultura. Y peligrosísimo. Claro. Pero aparte no lo ves como un cáncer, ¿no? Exacto. No puede, o sea, si te Cuando te das cuenta es muy tarde. Ya, exacto. Sí, total. Oye, qué buen ejemplo. Y es mejor perder el dedo que la mano, y mejor la mano que el brazo. Tal cual. Y mejor el brazo que. Y si es un socio de verdad, es que a veces uno cree que el socio es una cosa como medio corporativa. No sé qué. Si es un socio de verdad, es una persona que va a ser capaz de entender y de tener una conversación de adultos. Sí. Oye, no me gustaste lo que hiciste. Bueno, hablemoslo y lo solucionamos. Sí, no te estoy diciendo no te quiero. Nada es tan grave. Sí, nada es tan grave. Sí, la amistad es independiente. Tal cual. Y ahí, ahorita que decías el equipo de alto rendimiento, es muy, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Pero es muy común que de repente las startups o los emprendimientos arrancan, empiezan, y como son dos y son muy unidos, o tres o cuatro, y luego la siguiente contratación, la siguiente, y se llevan tan bien que siempre salen juntos y se empiezan a decir como, somos una familia. Bienvenida a la familia. Nosotros, algo que yo trabajé con una coach al principio, me dice, mira, el reto más grande que tú tienes en tu organización es que se dicen familia. Y yo, esto hace 10 años, 10 años y medio. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque en una familia está
obligada moralmente a quererte, independientemente si te despiden, si no te despiden, si eres bueno, si eres malo. O sea, te van a querer siempre. Imagínate, tú llegas a tu familia y es el lugar donde no quieres que te cuestionen, no quieres nada. Te acuestas en la tele y si quieres ver tele 2 horas, está perfecto. Si quieres echar cerveza, está perfecto. Y acá no, acá es un equipo de alto rendimiento. Entonces, sí, me acuerdo que yo llegué el lunes con el equipo. Ya no somos una familia. No somos una familia, digo, nos divorciamos. Exacto. No, pero sí tuve el proceso con el equipo de ayudarles a entender, oigan, me acaban de decir esto, a mí me hace todo el sentido. Claro. ¿Qué opinan ustedes? No, claro, tienes toda la razón. Y a partir de ahí, o sea, cuando nos hicimos familia racional, cuando son los mentores, los emprendedores, y alguien lo mencionara, nosotros le llamamos comunidad. Y no cambia el afecto. No cambia el afecto, pero si hay en el equipo y dice, hoy somos la familia irrazonable, ahí sí luego alguien le diría, como, oye, no somos una familia, somos un equipo de alto rendimiento, súper chingón, no familia. Tal cual, tal cual. No, me encanta. Qué buen ejemplo. Y lo has construido muy, muy bien. ¿Y quién crees que ha sido una gran inspiración para ti en la creación de tu cultura? Ay, o sea, decir un solo nombre me quedaría muy difícil. Además, porque también trato de evitar yo personalmente casarme con una historia de alguien particularmente. Siempre he tenido, paréntesis, siempre he tenido como esta idea de que si te casas demasiado con la historia de una persona, nadie que ha logrado un éxito grande, cuando le dicen, oye, ¿qué fue lo que hiciste? Dice, pues hice lo mismo que Steve Jobs. Sí. O sea, ¿cuándo has escuchado a alguien decir, no, pues hice lo mismo que Steve Jobs y funcionó? Cada uno tiene su propia historia. Entonces, más bien trato de pensar cuál es mi historia. Me inspiro en perfiles, bueno, haber pasado, por ejemplo, por programas como 500 Startups en México me permitió conocer gente en el ecosistema mexicano maravillosa. Y Combinator, o sea, partners como Michael Seibel, Paul Buchheit, Eric Mijikowski. O sea, podría nombrar un montón de personas. Y luego, founders amigos de mi grupo de YC, los founders de Laika, Tuto de Vitao. O sea, tendría que nombrarlos uno por uno, además, para después no dejarlos por fuera. Pero no quiero dejar de agradecer. Exacto, sí, espérense. En los créditos de este episodio los ponemos para que no se sientan. En 3X. Yo creo que ahí para mí está la inspiración también muchísimo más grande. ¿Y tu estilo de liderazgo? ¿Cuál se parece o cuál mezcla de personajes se parece? Últimamente me ha gustado mucho el perfil de David Heinemeier Hanson, que fue el creador de Ruby on Rails. Me parece un perfil muy interesante. Además, porque también es una persona que, siendo súper desarrollador, pionero del Internet en muchas cosas, del SaaS, creador de Basecamp, tiene tiempo para ser piloto de carreras de Le Mans. Sí, que es una cosa que uno no ve en este mundo. Uno cree que uno solo debe hacer startup y startup y startup, pero también hay otras vidas que le pueden dar como sabor al tema del emprendimiento. Entonces, ser una persona que además tiene tiempo para eso y tener visión y poder compartir visión de qué es por dónde creo que va el SaaS, por dónde creo que va el software, como el Internet y toda la cosa. Es ese tipo de perfil que me gusta mucho. El caso de NVIDIA me parece también fascinante. O sea, un tipo que no es Steve Jobs, no tiene 5 series, 3 libros, un discurso de grado ante una universidad, pero Sam Altman le debe todo a NVIDIA. Y sus acciones están. Sí, exacto. Y va $1 trillion company, ¿no? Exactamente, va camino a poder convertirse en la empresa más valiosa. Un perfil más bajo, yo diría, ¿no? Steve Jobs sí se apalancaba mucho de lo que él era y la empresa y sus acciones valían mucho de lo que él era también. Exacto. Y aquí tienes una persona que es un líder absoluto, pero un perfil más bajo. Sí. Ese tipo de historias como medio underdogs, pero también que son grandes en sí mismos, a mí personalmente me encantan. Entonces por ahí iría como a esos perfiles de admirar. Sí. Por ahí va. Oye, no, hombre, ahorita que decías de lo de los hobbies, me contaron una historia, me pareció fascinante porque yo me acuerdo cuando yo empecé Irrazonables junto con Joe hace 11 años, o sea, me levantaba en la cama y lo primero que hacía era me metía a mi mail. Claro. Y contestaba mail, no sé qué, y yo me sentí la persona más productiva y ya le avancé, no sé qué, y luego me iba. Y todo el tiempo yo sentía que había un reloj en mi cabeza, como tic, tic, tic. Claro. Y me contaron esta historia y me cambió. Era en un pueblo hay 2 leñadores, los 2 igual de buenos, pero la gente estaba discutiendo cuál era mejor, ¿no? Todavía ya siempre quieres comparar. Tienes a Ronaldo y Messi, pero ¿cuál es mejor? Y entonces decidieron hacer un concurso
Entonces era ver quién podía talar más árboles en cierto periodo de tiempo. Y entonces empezaron a darle durísimo los dos, ¿no? Uno, cada 45 minutos se iba y se acostaba 5 minutos y regresaba, y el otro no, y el otro seguía. Uno tomaba descansos y el otro no. Era prácticamente la única diferencia en sus técnicas. Misma hacha, misma habilidad, mismo todo. Y al final empiezan a contar todos los troncos. El que no descansó dice, obvio, yo gané porque estuve talando más tiempo, ¿no? Y Cuentan y no, ganó el otro que descansó. ¿Cómo puedes tú haber ganado si yo talé más tiempo que tú? Y dice, sí, pero yo descansaba y era cuando afilaba mi hacha. Ahí está. No, entonces Ahí eso, está. tener tus hobbies, tus descansos, que a veces como emprendedores se nos olvida, ¿no? Total. Y te ayuda a afilar el hacha. Exacto. Hay una palabra que escuché en estos días en Irrazonables que me encantó, que era el concepto del heropreneur. Sí. Y me encanta porque es un concepto bonito, pero también tiene ese lado oscuro de el todopoderoso, el que no necesita descansar, el que solo piensa en su startup y es tan obsesionado que al final van a hablar sobre él y cómo su pasión y su obsesión sacó la startup adelante. Pero el descanso y el traer cosas de otras disciplinas y de otros lados es fundamental, creo yo, para hacer incluso una mejor startup. Claro. Que estar obsesionado en hacer una misma cosa como el que no para de cortar. De hecho, si te pones a pensar, o sea, una startup es resolver problemas, ¿no? Igual que la vida. Para resolver los problemas necesitas ser creativo, necesitas recibir la inspiración, necesitas tener ideas. Y la mayoría de las ideas no se dan en un Excel, ¿no? O sea, necesitas estar descansando, estás en la montaña, por eso los grandes pensadores en la época, o Jesús mismo, ¿no? Se iba al mar, se iba a las montañas, porque ahí es donde recibimos las ideas, cuando estás afilando el hacha. Exacto. Y hay una cosa además que me parece bonita de tener equipo, sobre todo founding team. Es un reto para los solo founders, pero si no eres solo founder, creo que tienes una ventaja maravillosa. Y es que permite también que, si bien cada uno es indispensable, entonces estoy yo como CEO, está Matilde como COO, está Carlos como CTO. En el momento en que yo tomo ese descanso, también tengo la confianza absoluta de que Mati y Carlos siguen remando. ¿Sí? Y eso permite que cuando yo estoy listo, vuelvo y tomo el remo y de pronto otro día Mati es la que necesita el descanso y Carlos y yo seguimos remando. Y de pronto es Carlos y Matilde y yo seguimos remando. Entonces, tener esa confianza y desarrollar esa confianza no significa que yo voy a ser el que programo, ¿sí? Pero tengo la absoluta confianza de que también puedo desconectarme o tener una semana en la que digo, no me siento, la verdad no me siento productivo, quiero descansar, hacer zoom out, ver las cosas desde afuera y normalmente cuando vengo y me conecto, vengo mucho mejor, mucho más recargado y acelero otra vez al equipo. Para mí es imposible creer que un equipo que no deja de talar la va a sacar del estadio. Oye, ahorita regresando a la industria, ¿con qué clientes están trabajando ahorita? Nosotros entonces hicimos el paso de ese B2C a un B2B. Y fue fascinante porque 2 meses después de hacer ese pivot, GNP, que es la aseguradora más grande de México, nos invitó a un proceso y arrancamos a trabajar con GNP. Ahorita estamos trabajando con 2 aseguradoras más en Colombia, un corredor grande en Ecuador y 8 agencias de seguros que están usando nuestro software en este momento en Colombia y que es fabuloso porque fue la oportunidad de probar que lo que nos funciona a nosotros también podía funcionarle a otros asesores. Estas son agencias que están creciendo en promedio un 40% mensual en ventas, que es un crecimiento. Gracias a su servicio. Ajá, que es un crecimiento que ves en startups, pero nunca has visto no en esos tamaños. En ese tipo de negocios. Entonces, eso nos motiva a pues darle más capacidades y probar que esto lo podemos hacer ya no con 8, con 300,000 asesores en la TAM. Ese es el reto en el que estamos ahora. Y dentro de este modelo B2B, ¿cuántos asesores tienen? ¿Cuántas personas están usando su tecnología? En este momento, el aproximado serían unos 150. Estamos 4 meses después de que hicimos el pivot. Lo que esperaríamos es cerrar 2024 con alrededor de unos 500 o 600 asesores, luego ir hacia los 2,500, 3,000, 10,000 y de ahí ya el volumen que puedas lograr. O sea, yo creo que si hay 300,000 asesores en la TAM, los 300,000 no van a tener Figuro, pero yo sí creo que Figuro puede ser el sistema operativo de ventas o de distribución de seguros en la región en donde por lo menos
unos 70,000, 100,000 asesores de seguros estén utilizando esta tecnología para crecer. Eso es como hacia dónde vamos. Oye, y si ahorita nos estuvieran escuchando otras aseguradoras como AXA, MetLife, ¿cuáles crees que deberían de ser estas piezas de valor y de contenido que se deberían de llevar de estos 40 minutos que van a estar escuchando, ¿no? Bien, yo creería que tiene que ser hay muchos procesos prepandémicos que quedaron impregnados en los softwares que se hicieron para distribución de seguros. La pandemia transforma la relación del cliente con el asesor. Eso es una cosa. Y dos, el hecho de que los clientes empezaron a consumir mucho más de manera digital, gracias a un Rappi, gracias a un Uber, eleva las expectativas e incluso en la banca, gracias a un Nubank, gracias a, no sé, un Jeeves para compañías, a Walla o cosas por el estilo, eleva las expectativas de los clientes a la hora de conseguir productos digitales y los seguros no son la excepción. Entonces, la aseguradora que quiere ganar más espacio en el mercado o que quiere comunicar mejor su propuesta de valor a un segmento determinado de la población, debería preocuparse porque sus agentes se conecten o tengan las herramientas post-pandémicas, ¿sí?, para poder ser mucho más eficientes. Y eso significa más ventas al final, lo que decíamos al principio, más pólizas en donde gana la aseguradora, en donde gana su agente, pero sobre todo en donde gana la TAM, porque tenemos más personas protegidas y tenemos una menor brecha o una brecha de protección mucho más pequeña. Ahí es donde Figuro entra a jugar. No, hombre, totalmente. Y estoy seguro que nos van a estar escuchando muy pronto y te van a estar buscando. Y participaste en Y Combinator. ¿Cómo fue el proceso de llegar y qué cosas, si tú pudieras decir una cosa que me cambió, cuál fue? El proceso, creo que la mayoría de los que contamos la historia de cómo entramos es el mismo de, entre comillas, no tenemos ni idea. Me refiero, aplica. Siempre que tengas claro por qué una aceleradora, sea Y Combinator, 500, la que sea, tiene sentido para tu historia y para tu negocio. Nosotros aplicamos 3 veces. La tercera vez todavía se hacía entrevista presencial en San Francisco, entonces te llevaban un día literal para una entrevista de 10 minutos exacta. A los 10 minutos te cortaban y te sacaban de la sala. ¿Y qué te preguntaban? Ya ni recuerdo porque esto era 3 partners a mansalva. Es decir, te da una pregunta y tú empezabas a responder y ya te lanzaban la otra pregunta y te lanzaban la otra pregunta y te lanzaban. O sea, pudo haber 50 preguntas en esos 10 minutos y tú bla. Y ese mismo día, en la noche, si te mandaban un correo, significaba que no. Si te llamaban, te significaba que sí. Nosotros recibimos un correo en el aeropuerto justo antes de subir al avión para volver a Colombia. Y cuando vimos que había un correo de Y Combinator, dijimos, bueno, hasta aquí fue. Abrimos el correo y el correo decía, los hemos tratado de llamar en Skype y nadie contesta. Conéctese rápido en Skype antes de que salga el avión. Bueno, logramos conectarnos, nos avisaron que estábamos adentro y luego pues ya nos fuimos a Silicon Valley todo el verano. Fue el último batch presencial antes de la pandemia. Pero para mí YC significó dejar de pensar en local y pensar en global. Es decir, los problemas que tenemos en Colombia sí son los problemas de Colombia, pero ¿por qué no podemos pensar en la TAM o incluso fuera de la TAM? El founder estadounidense es un founder que piensa en el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos? Sí. Y para mí ese fue como el mensaje al final de YC. Hay 50,000 cosas más, pero para mí el más importante es muchos emprendedores nacen creyendo que Colombia es igual enorme o México. Y ya solo México es tan grande que donde yo llegue a estar en México voy a ser muy grande. Pero hay muchos problemas que se necesitan resolver a nivel global y podemos empezar pensando a nivel global. Y que la oportunidad de mercado es igual, ¿no? Exacto. El esfuerzo va a ser exactamente igual. Es el mismo. ¿Sí? Si vas a solucionar, no significa que al principio tengas que atender de una vez a todo el mundo. Es la visión.
pero el esfuerzo que te va a tomar conquistar solo México, entre comillas, va a ser el mismo esfuerzo que te va a tomar conquistar LATAM. La técnica cambia y ya eso es parte de lo que como founder tienes que demostrar. Y te vas a meter a cosas operativas como una red social por país o una global, etc. ¿no? Exacto. Pero, pues hombre, si vas a jugar un juego tan extremo como el emprendimiento en startups, pues juégalo all in, ¿sí? Me hiciste que ahorita que hiciste deportes, un día estaba cenando con un amigo y estaban otros amigos o algo así y llegaron unas personas a saludarlos y estaban hablando de deportes extremos, ¿no? Y entonces como que voltearon con nosotros y nos preguntan, oigan, ¿y ustedes hacen deportes extremos? Y voltean y me dicen, sí, emprendo, claro. Porque llevamos él y yo media hora hablando de lo difícil que era. Y lo es realmente extremo. Entonces, si vas a hacer, o sea, si te vas a tirar de un paracaídas, pues no te tires de un edificio de 4 pisos. Sí, claro. Lánzate al avión y lánzate y vive el vértigo. El elevador tarda unos segundos más, ¿no? Que te lleve hasta arriba. Sí, porque al final, aún si fracasas, la transformación que implica emprender en términos personales y profesionales, pues te va a dar un nivel que no te lo da el MBA de Stanford. Con el perdón de los que hacen el MBA de Stanford. Maravilloso. ¿Sí? Para unos. Para unos. Sí. Pero hay otros que van en el modo, no sé cómo llamarlo, irrazonable si quieres, y si lo aprendo yo. Claro. O sea, con sudor y lágrimas. Sí, pues hombre, si vas a aprender con sudor y lágrimas a manejar gente, a ser abogado en Estados Unidos, a en pagar tu país, impuestos. a pagar impuestos, sí, a crear producto, a crear tecnología, a, no sé, operaciones, etcétera. Pues hazlo en grande. Grande. No lo hagas en pequeño, hazlo en grande, que lo peor que puede pasar es que te conviertas en tremendo manager o algo por el estilo. Sí, gran consejo y siento que va a resonar muchísimo porque si los latinoamericanos, no sé si es un tema cultural, pero tendemos a regionalizar todo, ¿no? Y a veces incluso en distritos, como Colombia o en estados, y luego ves el país y luego, espérame, hay un montonal de países en Sudamérica, Centroamérica y México, que aparte hablamos el mismo idioma, salvo Brasil y uno más, pero es el mismo idioma. Y muy parecidas las culturas, con similitudes, diferencias. No es como que de repente estás en Alemania y tienes que salir y no puedes hablar alemán porque nadie más habla alemán prácticamente, ¿no? Y esa ventaja no la hemos capitalizado todavía como continente. Tienes un montón de mentores o de gente que ya ha caminado ese camino, que está compartiendo el conocimiento y que es supremamente accesible. La cantidad de personas que uno puede conseguir con solo un correo y la pregunta adecuada. Sí, el ask, ¿no? O sea, lo que necesito, si me puedes ayudar. Solo estar en la posición de preguntar, de poder hacer la pregunta, es mucho más poderoso que el resultado de la respuesta. ¿Sí? Y eso es algo que a veces no tenemos claro. El solo hecho de que puedas hacer la pregunta, de que tengas acceso a un LinkedIn, a un correo electrónico, a través de una aceleradora, a una red de mentores, el solo hecho de que puedas estar en la posición de hacer una pregunta ya te da una ventaja sobre aquel que se queda en la casa pensando ¿y cómo hago para que alguien me diga cómo hacer? Hay ya mucha gente en la TAM dispuesta a ayudar y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Totalmente. Oye, para ir finalizando, fíjate que ahorita que mencionaste el tema de los MBAs, yo personalmente también estoy en contra de los MBAs. O sea, siento que hay muchas más formas de lograr eso. O sea, para mí es como hacer un pivot en tu carrera, hacer networking y quieres profesionalizar en un tema diferente, todavía no estaba seguro cuál. Entonces, como que siento que son 3 de las razones por las que lo debería hacer y hay 1000 formas más fáciles, menos tiempo y más económicas de hacerlo. Pero me acuerdo cuando empezamos Irrazonables que vimos cuántas empresas aplicaron a nosotros y cuántas acabamos seleccionando y vimos que seleccionábamos como el 4%. Okay. Y luego buscamos en internet y vimos que Harvard aceptaba el 5%. ¿No? Y entonces nosotros nos sentíamos así, más exclusivos que Harvard todavía. Pero acabo de ver y hoy en día estas universidades Harvard, Stanford que mencionaste, están aceptando cerca del 9%, del 10%. Entonces ahí hay de dos. Están aplicando muchos menos y entonces ya tienen que aceptar a más. Entonces sí, tu comentario es aparte parte de las tendencias. Yo sí creo. No es para todos. Sí, no es para todos. Oye, y me gustaría pasar a la penúltima sección. Tweet en un video. ¿Qué mensaje hipercorto y veloz le dirías a un emprendedor latinoamericano? Uno solo es muy difícil, pero lo voy a intentar. Me voy a quedar con lo que dijimos antes.
estar en la posición de preguntar ya es una ventaja, independientemente de que la respuesta sea sí, no, te acompaño, no te acompaño. Algunas de las cosas más importantes que yo he conseguido en mi camino como emprendedor fue quitarme la pena y preguntar. Y he conseguido mentores fascinantes que jamás en la vida hubiera pensado con lo que aprendí o como me programaron en la infancia que podía llegar a tener. Y lo único que hice fue hacer la pregunta indicada. ¿Cómo hago para levantar dinero? ¿Cómo hago para tener un socio? ¿Cómo hago para abrir un mercado? ¿Cómo hago para conseguir a esa persona como cliente? ¿Cómo hago para contratar a esta persona? ¿Qué sé yo? Lo peor que puede pasar es que me digan, no sé, o que no contesten. Pero si me contestan, puedo estar muy adelante del otro 90% de personas que se quedaron simplemente pensando en ¿y cómo hago? Para mí ese sería el mensaje inicial. Oye, muchísimas gracias. ¿Y qué le dirías a una empresa de seguros? A una empresa de seguros le diría que es hora de trabajar de manera colaborativa con startups, con academia, con universidades, o sea, de hacer ecosistema para cerrar la brecha de protección. FinTech nos dio una lección y fue los bancos que se quedan simplemente tranquilos porque no necesitan ir a nuevos segmentos poblacionales o algo por el estilo, pueden terminar siendo amenazados por aquel que yendo a sus primeros segmentos desatendidos termina después conquistando a los clientes que ya estaban atendidos. Lo mismo puede pasar en seguros y yo creo que para eso podemos trabajar todos juntos. Las insurtechs no vienen a eliminar las aseguradoras. Lo que vienen es a resolverles problemas que hoy son muy costosos para que puedan concentrarse en lo que son muy buenas y siempre han sido buenas. Estimar riesgos, crear producto. ¿Sí? Para todo lo demás estamos un montón de personas que traen nuevas ideas y ahí podemos trabajar de manera conjunta y hacer crecer el ecosistema para todos. ¿Qué le dirías a un centennial? Eso es muy interesante. No sé, que hay ciertos, es decir, a veces uno se concentra mucho en el tema de las diferencias generacionales. Me pasó cuando yo era el de moda, cuando era el millennial y todo, decían los millennials que nadie entiende, ¿sí? Ahora yo soy el nuevo X, ¿sí? Y uno se concentra. Y dale un año y boomer, ¿no? Exacto, ya madre. Sí, y a veces nos dejamos llevar más por el tema de las diferencias generacionales. La última, por ejemplo, el otro día vi que si iba al gimnasio con las medias en el tobillo, entonces ya no era de moda porque ahora había que ir con medias largas. Otra vez que en mi caso era como los que van con medias largas son los boomers y los X. Para mí la clave está en hay unas luchas o dudas que cada generación tiene que resolver y no son muy diferentes entre cada generación. Entonces, evitar separar las generaciones desde ese discurso generacional y más bien intentar unir y entender qué me pueden aportar los boomers, los X, los millennials, etcétera. Porque son personas que van 2 pasos más adelante y cada vez que voy creciendo me voy dando cuenta que muchas cosas en la vida no cambian, ¿sí? Y los mejores consejos normalmente vienen del que está 1 o 2 pasos más adelante. Claro. No de Steve Jobs, David Heinemeier, Hanson o whatever. El que está 1 o 2 pasos más adelante porque es mucho más cerca y puede ser mucho más aplicable lo que esta persona me da. Entonces, pegársele al que va al frente es una buena forma también de avanzar mucho más rápido en la carrera. ¿Y qué le dirías a alguien que está emprendiendo o quiere apenas emprender en la industria InsurTech? Que se le pegue a, nuevamente, los emprendedores que ya están en la industria. Hay una cosa que creo que tenemos que quitarnos en la TAM también y es este miedo de como somos competencia, entonces me van a robar la idea o mejor no hablo con ellos porque me roban la idea. Hay una cosa, en Y Combinator también aprendí mucho eso y es la idea cualquiera la tiene y probablemente cuando ya te la imaginaste hay alguien que ya la está haciendo y probablemente la imaginó mucho mejor que tú. ¿Sí? O sea, no eres la persona más brillante. Y no vale una idea. Y no vale. ¿No? El que la ejecuta se la gana. Y aún si la ejecuta no es garantía de que alguien la pueda ejecutar de una mejor manera. Entonces, si quieres emprender en la industria de InsurTech, una buena forma es acercarte a las startups de InsurTech, a los founders de startups InsurTechs, porque además nos encanta el tema. Entonces, cualquiera que me pregunte, voy a sentarme a hablar horas con esta persona y ahí vas a encontrar los mejores consejos. Ya sea, nuevamente, estar en la posición de hacer pregunta. ¿Cuál es la pregunta que quieres hacer? ¿Cómo funciona la industria?
cuál es la vertical adecuada, cómo entrar a una aceleradora, cómo hago para conseguir el primer capital. Ya escoge tú por dónde quieres Claro. que sea pero pégatele a los que ya han avanzado por ese camino. Oye, Juan Camilo, muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a entrar a la última sección. Bien. Lo primero que te venga a la mente. ¿Qué prefieres? ¿Tecnología o innovación? Tecnología, ¿Startups o empresas consolidadas? startups, ¿Trabajar en oficina o remoto? híbrido, ¿Networking o mentoría? mentoría. ¿Finanzas o tecnología? Hoy, tecnología. ¿Alumno o mentor? Mentor, ¿Democratización o exclusividad? democratización. ¿Tener una casa grande y cara en un barrio pobre o una casa mucho más pobre en una colonia cara? La pobre en una colonia cara, dependiendo del momento de vida, ¿Agencias de seguros o brokers? Ambas. ¿Colombia o México? Hoy Colombia, pero me va a venir a vivir a México, así que pronto será México. Así que ¡viva México, Latam, cabrones! exacto. Pues Camilo, Bueno. llegamos al final, hombre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, parce. Qué Ay, muy gustazo. bien, muy bien. Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos haciendo la diferencia. Si disfrutaste este contenido, compártelo. Irrazonables Podcast. Irrazonables Podcast.